Hola, soy Gabriel Merlo y esto que tenéis enfrente es una alucinación. Le he preguntado a GPT-5 que cuántas strawberry tiene R y me ha respondido que tiene 7 strawberry. Una respuesta que no tiene ninguna clase de sentido. Y siendo las alucinaciones uno de los problemas más grandes que tienen nuestros modelos de IA, desde OpenAI han sacado un paper que se llama Why Language Models Hallucinate. Este paper ha estado haciendo bastante ruido en Twitter, tiene de hecho cientos de miles de impresiones, miles de likes. Yo nada más verlo pensaba, pero si es que las alucinaciones ya es algo que se lleva hablando mucho tiempo en el campo de ello, ¿no? Que tiene de original este paper realmente. Y es que es un paper bastante informativo, ya que permite definir exactamente tanto qué es una alucinación como cómo la identificamos. Entonces es un paper bastante educativo. A pesar del hype, creo que sí que merece la pena estudiarlo. Os voy a dejar el link en la descripción. Comenzamos con qué es exactamente una alucinación, ¿no? Que es un término que se usa mucho en la comunidad de la inteligencia artificial. Y si nos fijamos, aquí la definen como una respuesta que nos puede dar el modelo que puede ser plausible, es decir, que es una respuesta que tiene sentido al ser escrita. Por ejemplo, aquí cuando dice tiene 7 strawberry, pues no nos está diciendo 7 strawberry tiene, una frase que no tenga sentido, que no sea plausible. Aquí nos está dando una frase que es plausible, con el matiz que estas frases, que son las alucinaciones, a pesar de ser plausibles, son incorrectas. Como por ejemplo aquí cuando me ha dado un resultado a esta multiplicación errónea. Entonces, como os podéis fijar aquí, lo que intentan hacer en este paper es localizar este origen de las alucinaciones y estudian diferentes fases del entrenamiento de los modelos y usan una técnica en concreto que vamos a ver para tratar como de localizar ese origen y ver cómo podemos tratar de evitarlas. Y llegan a algunas conclusiones bastante interesantes, como que por ejemplo en el pre-training, ¿vale? Que el pre-training, para que os hagáis una idea, es la fase anterior a que el modelo sea, por así decirlo, entrenado a ser como un chatbot. Entonces, de aquí, por ejemplo, delante vuestra tengo un modelo que solo ha pasado por el pre-training, no ha pasado por el post-training. Es un modelo que todavía no ha sido entrenado a funcionar como chatbot, al que tú le preguntas cualquier cosa y te responde, como lo sería, por ejemplo, el modelo GPT-5 en ChatGPT. Este modelo es Llama 3.1, 405 billones de parámetros. Y le estamos introduciendo aquí la frase, la capital de Francia es, y ahora vamos a dejar un espacio para que los siguientes tokens que genere este modelo pues vayan autocompletando este contexto que tenemos ya aquí, que nos dice que la capital de Francia es. Entonces, si yo introduzco esto al modelo, pues nos vamos a fijar en que empieza a autocompletar, no está actuando como un chatbot normal, solo está autocompletando. Y esto es lo que obtenemos en la fase del pre-training, que nos da un modelo base, como el que tenemos aquí, Llama 3.1 405B base. Y aquí dan un statement bastante interesante en el paper, y es que las alucinaciones son inevitables para estos modelos base, como el que acabamos de ver aquí, que simplemente se dedican a autocompletar una frase. Y ahora vamos a ver por qué las alucinaciones son inevitables específicamente en esta fase y también por qué surgen, ¿no?, en las fases posteriores del post-training, que ahora también veremos qué es eso. Entonces, para empezar, os quiero introducir a un concepto, y es que, por ejemplo, aquí os estoy mostrando una serie de símbolos. Primero os estoy mostrando un código en binario y luego os estoy mostrando una serie de caracteres en diferentes idiomas. Tenemos, por ejemplo, el chino, tenemos el idioma Shan, lo tenemos en árabe, y estos caracteres, a no ser que habléis estos idiomas, pues es bastante improbable que conozcáis su significado. Yo, por ejemplo, si os muestro esta secuencia en binario y os digo si equivale a algo correcto o incorrecto, pues muy probablemente pues no vais a saber decirme la respuesta a esto, ¿no? Al igual que si, por ejemplo, os muestro estos caracteres y os digo, ¿esta secuencia es correcta? Pues también tendríais bastante dificultad determinando esto. Y aquí es donde surge, esta es la base de por qué estos modelos pues sufren de estas alucinaciones, ¿no? Estos modelos no tienen la capacidad de determinar si algo que están generando es correcto o no. Estos modelos, su único trabajo es hacer una predicción del siguiente token en una secuencia y tratar de repetir los patrones del habla que han visto a la hora de ser entrenados. Por ejemplo, aquí el texto que estamos viendo que dice la capital de Francia es una ciudad con luces, amor y un montón de cosas por ver. Que nos pone aquí un texto entero, menciona la Torre Eiffel, menciona el Museo del Louvre. Pero esto no es porque el modelo entienda esto de verdad. Esto es solo un modelo que ha sido entrenado a un montón de datos y ha sido entrenado para decir que después de la frase la capital de Francia, pues que lo que más sentido tiene, lo que más probabilidades tiene de seguirle a esa secuencia es todo este texto que estamos viendo aquí, ¿vale? Estos modelos no entienden realmente si algo es correcto o no es correcto. Al igual que si nosotros, por ejemplo, vemos esto, pues tampoco entendemos si es correcto o no, pero por ejemplo podríamos memorizar esta secuencia, ¿no? Podríamos decir, vale, memorizamos esto y sabemos que esto es lo que va después
de esta secuencia, pero no sabemos si es correcto. Esto es exactamente lo mismo que le ocurre a estos modelos. Y ahora, a la hora de definir qué es exactamente una alucinación, yo aquí, por ejemplo, le puedo poner la frase hola a ChatGPT y ahora existe como un rango enorme, ¿no?, de posibilidades de diferentes frases o respuestas que me podría llegar a dar ChatGPT. Yo ahora, por ejemplo, le puedo poner hola y me va a decir directamente hola, ¿cómo estás? Le puedo dar a volver a generar esto y me puede decir... Y bueno, vemos que me genera exactamente lo mismo, pero si por ejemplo le digo, hola, escribe una carta divertida, pues nos fijamos en que, bueno, me escribe algo como la carta oficial de la Sociedad Internacional de Personas que Olvidan Cosas Importantes. Y ahora, si yo genero esto de nuevo, pues nos vamos a fijar a que ahora sí que sí la carta va a ser totalmente diferente, ¿vale? Vemos que existe un rango enorme de posibilidades, de diferentes, por así decirlo, outputs que puede generar nuestro modelo. Y dentro de este rango de posibilidades, vamos a tener algunas generaciones que van a ser correctas y vamos a tener otras generaciones que van a ser incorrectas o lo que se llaman las alucinaciones, ¿vale? Y en este paper los investigadores este conjunto, ¿no?, de tanto afirmaciones que son correctas como incorrectas lo definen de una manera matemática con esta expresión que estamos viendo aquí, como la unión de todas las afirmaciones que son incorrectas, las alucinaciones, como todas las afirmaciones que son correctas, y todo eso junto sería como todas las posibles respuestas, ¿no? Esa unión sería todas las posibles respuestas que nos podría dar el modelo. Que bueno, la manera en la que lo han definido aquí me parece un poco una gran simplificación, ¿vale? Porque si, por ejemplo, volvemos a esta pregunta que le dice que cuántas strawberry tiene R, ¿qué consideraríamos el error aquí? ¿Consideraríamos que sea el 7 el error? Consideraríamos que sea la frase entera. Hay múltiples diferentes como grados de error que puede llegar a generar un modelo, por lo que me parece un poco general, ¿no?, la definición que han puesto aquí de error y válido. Me gustaría que hubiesen definido un poco más lo que es exactamente un error, porque como digo puede haber un gran amplio espectro de errores y de cómo de específico puede ser a la hora de seleccionar ese error. Pero bueno, como un ejemplo, si yo por ejemplo aquí me vengo a chat, voy a hacer zoom, voy a quitar esto, y abro un nuevo chat y le pregunto esto, vamos a fijarnos en que si le pregunto por el título de la tesis doctoral de Adam Kalai, me va a dar un nombre que dice Efficient Learning and Randomness in Games, lo cual es incorrecto, ¿vale? Si os fijáis aquí me ha generado todo un texto que es alucinado. Esto es una alucinación directamente del modelo GPT-5, del que tenéis actualmente, para que veáis que las alucinaciones pueden surgir en cualquier momento. Entonces, ante la pregunta de cuál era el título de la tesis doctoral de Adam Kalai, que es uno de los ejemplos que usan aquí dentro del paper, como podemos ver aquí, que es uno de los ejemplos que usan, pues tenemos como un espacio enorme de diferentes respuestas. Yo aquí he puesto algunas diferentes que pueden dar los modelos, como Efficient Algorithms, Boosting Online Algorithms, Algebraic Methods, y todo esto entraría dentro de este conjunto que habíamos definido como un error, ¿vale? Y luego estaría la respuesta válida, que sería Probabilistic and Online Methods in Machine Learning, que esta sería la respuesta correcta. Y todas estas respuestas están dentro de este espacio de diferentes posibilidades de respuestas que vamos a estudiar y cómo ellos han decidido definirlo. Ese es el primer paso para entender a dónde van los investigadores de OpenAI con todo esto. ¿Qué otra manera que tenemos también de ver esto, de todo este rango de posibilidades, es que si por ejemplo aquí vemos cómo funciona internamente un transformer, la arquitectura que tenemos detrás, pues vamos a fijarnos en que si yo aquí pongo una frase y digo la visualización de los datos le permite a los usuarios, y si nos fijamos aquí, hace una predicción como de diferentes posibles palabras que pueden continuar a esta frase y pone la siguiente palabra que más probabilidad tiene de continuar esta frase de Data Visualization empowers users to es visualize. La siguiente con más probabilidades de seguir a esta frase es create. La siguiente es sí. Y luego cada una de estas palabras van a llevar como a diferentes frases que se van a ir generando de una manera estocástica, que estocástica significa pues que no es prefijado, ¿vale? Es aleatorio. Entonces, en este caso ha seleccionado Create y esto entra dentro de uno de esos posibles rangos, ¿no? Que aquí es donde ellos definen este modelo que acabamos de ver, ¿no?, que es el que acaba generando estas diferentes frases que pueden ser alucinaciones o no pueden ser alucinaciones, que es nuestro modelo de IA, y es el P con el circunflejo encima, aquí arriba del todo. Que nuestro modelo, ¿vale?, al fin y al cabo no es una representación perfecta del lenguaje, por ejemplo, supongamos español, en este caso, que esa representación ideal sería aquí lo que ponen como P, ¿vale? Sería
como que es la representación perfecta del lenguaje. Por ejemplo, hace un día soleado sería una buena representación del lenguaje, pero en cambio día un hace soleado no sería, ¿vale? Luego tenemos el cumpleaños de Adam Kalai es en otoño, que eso sería correcto, que es un dato que nos dan en el paper, pero luego si por ejemplo decimos que el cumpleaños de Adam Kalai es el 3 de marzo, eso sería incorrecto. Y la representación ideal del lenguaje, que sería P sin el circunflejo, le asignará una probabilidad de 0 a todas las frases, ¿vale?, que sean incorrectas, ¿vale? Esta frase no debería de ocurrir en una representación ideal del lenguaje. Luego tenemos la frase de día 1 hace soleado, la probabilidad de que nuestro modelo ideal de esta respuesta debería de ser también de 0, ¿vale? Y eso es ideal. La realidad con nuestros modelos de lenguaje no es ideal y se trata de aproximaciones, de tratar de acercarse como a esta representación ideal del lenguaje humano. Entonces, las alucinaciones comienzan a surgir ahora en el preentrenamiento, que es en este paso en el que estamos ahora, que es lo que habíamos visto antes, que acabamos con un modelo que solo sabe autocompletar, ¿vale? Y necesitamos una serie de datos, ¿no?, para que nuestro modelo aprenda estos patrones del lenguaje y que trate de aproximarse como a esa versión ideal del lenguaje. Y eso lo hacemos proporcionándole datos sacados de internet. Tenemos, por ejemplo, en este caso, este dataset que se llama FineWeb, que es un dataset muy usado, donde tenemos aquí diferentes como piezas extraídas de internet de texto, como podéis ver aquí a la izquierda, donde, bueno, tengo un vídeo en el canal que he subido hace nada, de hecho, de 4 horas, explicando cómo se construye un GPT desde cero, si os interesa verlo, para entender cómo funcionan estos modelos, pero de una manera muy resumida. Tenemos, por ejemplo, aquí una visualización, ¿vale?, de todos los tópicos que trata un dataset, como por ejemplo es FineWeb. Y si os fijáis, trata sobre todo, por eso estos modelos con los que nos comunicamos pueden hablar sobre tópicos tan diferentes y normalmente con información bastante útil. Pero estos tópicos no lo tocan todo, y aquí es donde entran las alucinaciones. Es decir, si nosotros, por ejemplo, le hacemos una pregunta a un modelo como que ¿cuánto es 3529 por 1592? Pues esta pregunta, ¿no?, es muy probable que no lo haya visto nunca en sus datos de entrenamiento. Y que si ha llegado a verlo, pues es bastante probable que se trate de lo que aquí llaman el singleton, ¿vale? Que un singleton es un ejemplo en el entrenamiento, es un tipo de dato, como podría, por ejemplo, serlo la respuesta a esta pregunta, a esta multiplicación, que igual ha visto solo una vez en sus datos de entrenamiento, ¿vale? Y un modelo es altamente improbable que no te vaya a recordar bien este dato, ¿de acuerdo? Y aquí es donde pueden empezar a surgir alucinaciones. Por ejemplo, cuando le hemos preguntado por la tesis doctoral de Adam Kalai, es muy posible que o bien este dato no lo haya visto nunca, o bien que lo haya visto solo una vez. Y aquí es donde está ocurriendo una alucinación. Y aquí es donde ellos introducen este ratio, que es muy interesante, donde nos dicen que dependiendo de qué cantidad de nuestro dataset sean lo que ellos llaman singletons, es decir, cosas que el modelo ha visto solo una vez, que solo aparecen una vez, pues que podemos llegar a esperar hasta un porcentaje tan grande como ese porcentaje de datos que son singletons de alucinaciones. Que esto es lo que nos dicen aquí. El lower bound para las alucinaciones, es decir, el mínimo de alucinaciones que vamos a tener siempre en un modelo, es igual a la fracción de nuestras prompts o datos que aparecen solo una vez en nuestros datos de entrenamiento. Entonces, para que lo tengáis en cuenta, ¿no?, si vais a tratar de un dato que es muy probable que el modelo no haya ingerido, pues vais a tener que proporcionarle a vuestro modelo esa información externamente a través de RAG, ¿no?, y que posiblemente tengáis almacenado en una base de datos o lo que sea, y esa información introducirla en la ventana de contexto del modelo, para prevenir este tipo de alucinaciones de datos que aparecen solo una vez. Que esta es una de las razones por las que es tan difícil, ¿no?, conseguir que estos modelos no alucinen, porque sumado a esto, que hay datos que solo ven exactamente una vez, tenemos también el problema de que luego en el post de entrenamiento le estamos enseñando al modelo a siempre hacer una predicción. Que la analogía que ellos presentan en el paper es que imaginaos que vosotros estáis en el colegio, universidad, lo que sea, y que tenéis una serie como de test, ¿vale? Que es un test de múltiples diferentes opciones, como el que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, si vosotros queréis sacar la máxima puntuación en un test como este, donde digamos que, por ejemplo, tenéis 4 opciones, A, B, C y D, y que tenéis que seleccionar una. Y que además este test no restan las preguntas incorrectas. Entonces, ¿qué estrategia tiene sentido? Tiene sentido dejar vacío este test y decir, no lo sé, simplemente, así que no voy a tratar de adivinar nada. O tendría más sentido para tratar de maximizar la puntuación en este test, incluso si no sabéis la puntuación, hacerlo de una manera aleatoria, lo cual ya os daría automáticamente un 25% de probabilidades de haber acertado.
que eso a lo largo de cientos de preguntas, pues mínimo algún punto extra os vais a llevar comparado con si no hubieseis respondido nada. Y esto es lo que ocurre con los modelos actuales, donde con benchmarks, como por ejemplo en MLU, os podéis fijar aquí que tenemos diferentes opciones, e igual hacen aquí una pregunta como ¿cuál es la cavidad del cuerpo que contiene la glándula pituitaria? Y nos fijamos en que aquí solo hay una respuesta correcta. Dicen aquí que la respuesta correcta es la J, que equivaldría a craneal, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, es como un test gigantesco, ¿vale? Que tenemos preguntas tipo test y si el modelo da una respuesta incorrecta, pues no es penalizada. Que eso es lo que hace que estemos incentivando al modelo a que si le hacemos una pregunta, ya sea una multiplicación, ya sea un dato que no conoce como la tesis doctoral de Adam Kalai, pues que en vez de decirte que no lo sabe, pues estamos entrenándolos para que te respondan cualquier cosa porque de esa manera pues es más probable o han aprendido en su entrenamiento que de esa manera es más probable que consigan una puntuación más correcta. Y es cierto que con este approach de alto volumen pues es muy posible que en algún momento intentarán adivinar algo y será correcto aunque no lo sepan, pero eso no significa que vayan a ser más precisos en la mayor cantidad de situaciones, que es lo que estamos intentando conseguir aquí, que nuestros modelos se acerquen a la verdad. Entonces aquí los investigadores de OpenAI es donde hacen una conexión bastante interesante para intentar, por así decirlo, como medir la tasa de alucinaciones y lo hacen mediante un método involucrando una clasificación binaria que llaman Is-It-Valid. Entonces con esta clasificación binaria estamos viendo si un modelo piensa que una respuesta es válida o no es válida. Entonces si por ejemplo un modelo responde o escribe greetings, que en inglés, pues eso sería correcto, sería una respuesta válida. Y si responde greetings, pues sería una respuesta incorrecta. Lo ha escrito de manera incorrecta y nos fijaríamos en si el modelo puede diferenciar entre la escritura, en este caso en inglés, que está bien escrita gramaticalmente, versus la que es incorrecta. ¿Y qué tiene esto en concreto que ver con las alucinaciones? Pues es una manera de tratar de aproximar cuánto alucina un modelo sobre cierto tópico, porque imaginaos que tenemos dos roles, ¿vale? Un rol es el de un pintor y otro rol es el de alguien que trata de validar si esa pintura es válida o correcta. Entonces imaginaos que a la izquierda tenemos un pintor como puede ser Rembrandt, que una de sus obras más famosas es la que tenéis aquí enfrente, y luego tendríamos a la derecha alguien que está tratando de verificar si este cuadro es correcto o no. Y ahora con un plot twist, que es el de, imaginaos que estos son la misma persona, ¿vale? Imaginaos que en este caso tenemos aquí a Rembrandt haciendo esta tarea, tanto pintando el cuadro como determinando si es un cuadro válido en su estilo o no. Pues os podréis imaginar que Rembrandt sería bueno tanto como generando el cuadro como determinando si es un cuadro que sigue correctamente su estilo, ¿vale? Pero si, por ejemplo, seleccionásemos a alguien random de la calle que no está familiarizado con el estilo de Rembrandt y le dijésemos, haz un cuadro como lo haría Rembrandt, pues es altamente, bueno, casi seguro que no haría un cuadro estilo Rembrandt, que haría algo que sería una alucinación, ¿vale? Te estaría presentando un dibujo, ¿vale? Estaría haciendo un dibujo que tú dirías, vale, sí, te diría, esto es un cuadro de Rembrandt. Pero en realidad no sería un cuadro de Rembrandt, ¿vale? Sería una respuesta plausible, te estaría dando un cuadro o un dibujo que es plausible, ¿vale? Es un dibujo, pero que es incorrecto, es una alucinación. Y luego esa persona también, si le preguntas que si ese cuadro es válido o no, pues tampoco tendría mucha idea determinando de si es un cuadro de Rembrandt o no y si es válido, porque no conocería para empezar el estilo de Rembrandt. Y esto es un poco la analogía que se usa aquí en el paper. Y es que si un modelo pues tiene la capacidad de generar el lenguaje correctamente, pues es mucho más probable, ¿no?, que tenga la capacidad de determinar también si el lenguaje, si un lenguaje o frase que tiene delante es correcta o es incorrecta. Entonces, cogiendo esta conexión es donde dicen, entonces si en una tarea el modelo es bueno determinando si algo es válido o no, podemos decir que es menos probable que alucine a la hora de realizar esa tarea, como por ejemplo podría ser escribiendo en el lenguaje. ¿Cuántas veces os ha ocurrido a vosotros que os habéis puesto a hablar con ChatGPT, por ejemplo, y que os haya alucinado gramaticalmente? Por ejemplo, que en vez de poner aquí contarte, haya puesto contante y lo haya escrito mal. Pues es bastante improbable, ¿no? Incluso las versiones de GPT 3.5 alucinaban rara vez gramaticalmente y también tienen la capacidad de determinar si algo ha sido escrito correctamente o no, al menos en ortografía. Entonces aquí se cumple. Pero si, por ejemplo, le decimos a un modelo
que diga si es correcto o no, por ejemplo, que el cumpleaños de Colin Meribal es el 29 del 8, pues ya igual ahí el modelo no tiene tanta idea, ¿no? Porque es como igual un singleton es algo que ha visto solo una vez en sus datos de entrenamiento, y si le estás forzando a escoger una cosa u otra, como les estamos entrenando a hacer siempre una predicción, pues es mucho más probable que se equivoque al determinar la validez de esto que nos están mostrando estos investigadores, que aquí cuando el modelo estaba intentando determinar si algo era válido o no, pues que era mucho más caótico y que era algo random. Por lo que podemos determinar que si el modelo es malo haciendo esa tarea de clasificación, también es malo probablemente generando texto verídicamente sobre estos cumpleaños, y que es muy probable también que lo alucine. Que podemos ver esa relación plasmada aquí matemáticamente, donde estamos cogiendo el error de generación y luego el error que tiene realizando esta tarea de isIt_valid, que es lo que pone aquí como IV, y luego estamos restando la dificultad de la tarea, ¿vale? Estamos cogiendo el ratio de ejemplos correctos versus ejemplos incorrectos. Es decir, por ejemplo, para un cumpleaños igual solo hay una respuesta correcta a los 365 días al año versus las 364 otras respuestas que son incorrectas. Solo hay una correcta, ¿vale? Y este lo tienen en cuenta aquí en la fórmula. Y luego también tienen en cuenta algo llamado la calibración, que ahora vamos a ver qué es la calibración en concreto. Pero si os fijáis, está súper guay que hayan hecho esta relación, porque nosotros podemos usar esa tarea de la clasificación, que para clasificar algo tanto como correcto o como correcto, pues ponen un threshold, por así decirlo, de confianza, que lo ponen aquí como 1 partido de los errores, que eso es como para tratar de determinar que si la confianza o la probabilidad que le asigna a un modelo a X es mayor que el que tendría un error random cualquiera, pues ponemos que el modelo determina eso como válido, y ponemos lo contrario, es decir, si tiene menos probabilidad o menor que la que tendría un error random cualquiera, pues lo clasificamos también como no válido, y de esa manera podemos como también aproximar el ratio de alucinación, lo cual es bastante guay, es algo que introduce este paper como un punto de partida mínimo de cuánto va a ser la tasa de error de alucinación del modelo. Y ellos usan aquí la calibración, que es un concepto interesante, que lo introducen justo aquí con esta gráfica, y básicamente un modelo calibrado, que ellos dicen que el pre-training con cross entropy loss, que es la fórmula que vemos aquí, produce modelos que están bastante bien calibrados. Un modelo calibrado significa que la confianza que tiene el modelo en una respuesta, que es el eje X que vemos aquí, pues que está relacionado directamente con cómo de correcto es esa respuesta. Entonces, los modelos en el pre-training acaban teniendo como más confianza en las respuestas que más correctas acaban siendo. Pero en cambio, después del post-training, esta calibración se rompe, básicamente, como vemos aquí en esta gráfica. Es decir, un modelo puede estar muy seguro de algo, pero que incluso estando muy seguro de ello, pues que no sea muy correcto, como vemos aquí en el eje Y. Entonces ese factor lo introducen aquí en la fórmula del calibrado, que un modelo perfectamente calibrado se acerca a este valor más a 0, es decir, influencia muy poco en la fórmula, por lo que influenciando tan poco estos términos, realmente lo que más influencia directamente es el error en la tarea de isIt_valid. Y una de las razones principales también que dan extra de por qué los modelos base, los del pre-training, se equivocan y tienen alucinaciones, son la que hemos mencionado hasta ahora ya, que es el hecho de que hay cosas que hayan visto tan poco en los datos de entrenamiento que directamente las alucinen, que esto es lo que habíamos mencionado de los singletons. Y luego otra de las razones también, obviamente, es que tenemos algunos modelos que están muy mal adaptados para algunos tipos de tareas, ¿no? Por ejemplo, la tarea de preguntarle a un modelo que cuántas Ds tiene un modelo como DeepSeek, pues si se lo preguntas a un modelo muy básico que no tiene la habilidad de realizar chain of thought o cadena de razonamiento, pues el modelo pues no te va a saber muy probablemente responder esto correctamente. Que es lo que nos dicen aquí, que por ejemplo esta tarea DeepSeek V3, que no tiene esa cadena de razonamiento, realiza mal esta tarea, pero si luego cogíamos a DeepSeek R1, que sí que tiene esta cadena de razonamiento, pues el modelo sí que tiene una mejor capacidad de contar cuántas Ds tiene el modelo. Entonces, otra parte de las alucinaciones es que puede que no tengamos una arquitectura muy buena para realizar un tipo de tarea en concreto. Y bueno, cosas obvias también, como que por ejemplo si le pedimos a un modelo que desencripte una clave que no se podría hacer ni con todo el cómputo del mundo, pues tampoco va a tener la capacidad de realizar esto, porque es simplemente computacionalmente casi imposible para ese modelo en concreto. Luego también lo que hemos hablado hasta ahora, de que si le haces una pregunta que está fuera de los datos de entrenamiento que el modelo nunca ha visto antes, que puede ser una pregunta trampa, como ¿qué pesa más? ¿1 kilo de plumas o 1 kilo de plomo?
pues que igual se puede llegar a confundir. O cuántas strawberry hay en una R y que también se confunda. Y obviamente también el factor de que igual en los datos de entrenamiento que cubren todos estos tópicos que son extraídos de internet, pues es muy posible también que el modelo haya sido entrenado en algunos datos que simplemente no son verdad, son fabricados, son de internet. Que bueno, mencionan igualmente que incluso si hubiese datos perfectos, pues seguiríamos teniendo estas alucinaciones, al menos en los modelos base, por todas las razones que hemos visto hasta ahora. Y aquí es donde ya entramos en el post-training, que es cuando pasamos de tener un modelo que simplemente autocompleta, como el modelo base de Llama que hemos visto, a tener un chatbot. Es decir, le han ido dando ejemplos al modelo de cómo responder a las preguntas que pueda tener un usuario de una manera que satisfaga lo que está preguntando el usuario. Si, por ejemplo, yo aquí le preguntase, hola, escribe una carta divertida al modelo de Llama base, le digo, hola, escribe una carta divertida y lo mando por aquí, pues vamos a fijarnos en la escuela de idiomas Zebra School of English, ofrecemos cursos de inglés para niños de 4 y 14 años, vemos que no tiene ningún sentido lo que nos está poniendo. Porque no ha sido entrenado todavía a responder como un chatbot, necesitaría pasar por el post-training. Y es aquí donde entra esta problemática de los benchmarks, que si os fijáis tenemos desde GPQA, MMLU, OmniMath, todos tienen un grading que ellos llaman binario y luego no recompensan al modelo por permitirle tener una opción de no conozco la respuesta a esta pregunta. Y como no están recompensando a estos modelos para que respondan no lo sé cuando no lo saben, pues es por ello que estamos acabando con modelos que directamente pues intentan hacer predicciones o inventarse cosas y no te dan la respuesta correcta. Me recuerda esto a alguna clase en la que he llegado a estar en la que el profesor hace una pregunta y puede que algún alumno que cree que tiene una buena idea de lo que es, pero que igual no está muy seguro, pues levanta la mano igualmente, intenta responder y es una alucinación lo que le está dando al profesor. Pues aquí un poco igual. Para eliminar las alucinaciones nos interesaría entrenarle al modelo y recompensarle por cada vez que diga que no sabe algo y que no sepa eso de verdad. Pero bueno, es un paper interesante. Me gusta cómo generan esa relación entre la tarea de clasificación con la tasa de cuánto alucina un modelo. Creo que está bastante guay que lo hayan formalizado y le hayan puesto una definición. Y luego también, siendo honesto, el tema de los benchmarks para que sean modificados, para que incluyan algo para decir que no lo saben, o igual podría llegar a ser incluso un cambio en la arquitectura de los modelos. Aquí no lo mencionan, pero imaginaos, por ejemplo, una arquitectura que lo que haga es que coja este threshold de clasificación que ellos han puesto aquí, que es coger la probabilidad de un output, y si el modelo está muy poco seguro de todas las opciones, como podría serlo en el caso de intentar predecir un cumpleaños, pues que directamente haya un routing que haga que el modelo genere la respuesta de no lo sé. Que igual es un poco lo que nosotros hacemos en el cerebro, ¿no? Tratar como de, igual nos preguntan algo, pero nosotros sabemos cuando no tenemos ni idea. Igual con el modelo podría ser igual, que si ve toda la lista de los siguientes tokens que pueden seguir a una secuencia, pues que todos tienen una probabilidad bajísima y que no hay ninguno que destaque demasiado, ningún camino demasiado obvio, pues que directamente el modelo pues que vaya por un camino admitiendo que no lo sabe. Eso creo que podría ser bastante interesante. Que habiendo dicho todo eso, yo me voy a ir ahora esta siguiente semana a China de viaje. Voy a intentar grabar también de todas formas algo en China. Tengo un paper pendiente que voy a intentar grabar. Que bueno, después del verano y de este proyecto grande que he hecho intentando mostrar cómo se construye un GPT, que os recomiendo que lo veáis si no lo habéis visto todavía, pues voy a ya retomar un ritmo más regular haciendo lo que suelo hacer, que es mirar papers de inteligencia artificial. Y bueno, habiendo dicho todo eso, suscribiros si os interesa ver más papers de ella semanalmente y